Jesucristo que recordamos a través de los símbolos del pan sin levadura y del producto de la vid sin levadura. Vamos a leer en Marcos capítulo 14, 10 y 11 y desde el capítulo 15, 6 al 21, puestos de pie, esto es palabra de Dios y la leemos con toda nuestra atención. Dice: Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento para entregarlo. Y en el capítulo 15, versículo 6, dice: en el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín, porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato les decía: pues, ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía: crucifícalo. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Hasta aquí nomás la porción de la palabra del Señor. Tome asiento. Damos gracias al Señor por su palabra. El título del presente sermón es Judas, Barrabases y Simones. ¿Somos acaso nosotros Judas, Barrabases y Simones? Yo quiero que hoy meditemos. He basado esta meditación en este excelente devocional que tuvimos el año pasado, y si usted quiere profundizar, puede ir allí y buscar el comentario que hace John Stott sobre Judas, sobre Barrabás y sobre Simón de Cirene. Judas Iscariote. No hay alguien, una figura bíblica que resulte más repulsiva para un hijo de Dios, tal vez, que Judas el Iscariote. Este Judas, sabemos lo que dice la palabra del Señor, no era como el resto de los 12 discípulos que eran originarios de Galilea. Todos los discípulos eran naturales de Galilea, salvo Judas, que el único apelativo que tiene distintivo es que se llamaba también Iscariote. ¿Hay algún tipo de división en pensar quién era este Iscariote? ¿Por qué se llamaba Iscariote? Algunos piensan
que su nombre viene de una ciudad que estaba al sur, Keirot, y esa ciudad, por una deformación lingüística, terminó siendo un término parecido, Iscariot, hijo de Keirot. Significa, algunos piensan que puede tratarse de esa terminología, pero otros piensan que Iscariote viene del término sicarios y que sería una terminología que se aplicaban a aquellos que eran sicarios, término que viene de el nombre griego de daga o de cuchillo, porque era un movimiento medio revolucionario que se infiltraban en las manifestaciones populares entre la gente y acuchillaban a los enemigos que ellos consideraban estos revolucionarios del pueblo de Israel. Pero lo interesante, lo que más llama la atención de Judas Iscariote, es que era un hombre que le gustaba el dinero, ¿sí? Le gustaba la platita. Y como bien dice el apóstol Pablo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí. A veces la gente confundida dice, ¿pero está mal tener mucho dinero? No, no está mal. Lo que está mal es amar al dinero y hacer que el dinero ocupe el lugar de Dios. Porque el mandamiento del Señor es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es lo que estamos insistiendo como congregación, que esta congregación no debe olvidar nunca el mandamiento más importante que tiene todo hijo de Dios. Pero a Judas se le había metido en el corazón una raíz de amargura, porque momentos antes había visto que María había derramado un perfume carísimo, que salía mucha plata, y lo había roto y lo había derramado, y como él amaba el dinero más que al Señor Jesucristo, dijo: ¡qué desperdicio! ¿Cómo alguien puede derramar este perfume para alguien que se lo considera importante? Mejor hubiera sido vender este perfume tan caro de nardo puro y llevárselo a los pobres. No era que le interesaba a los pobres, dice el Evangelio, sino que le gustaba meter la mano en la lata, diríamos hoy. Porque agarraba las bolsas de las ofrendas y metía la plata y la sacaba para su beneficio personal. Y este hombre vio la oportunidad de recuperar algo de ese dinerillo vendiendo a Jesucristo por el miserable precio de 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba para comprar un esclavo común y silvestre en la plaza pública en aquellos tiempos. Probablemente Judas tenía otros intereses, no lo sabemos, pero al igual que Judas, hermanos, a veces nosotros los despreciamos a Judas y decimos: Judas, este es un piel de Judas, dice por allí la gente, es un piel de Judas. Y en realidad, de la misma manera que Judas fue el causante de la muerte del Señor Jesús en la cruz, tú y yo, ¿no lo hemos sido también? Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, hablando del Señor Jesucristo, pero Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz.
y por sus heridas alcanzamos salud. Tú y yo, hermanos, también hemos sido Judas, porque también nosotros entregamos a Cristo en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Había un viejo himno que solíamos cantar cuando éramos niños, muy, muy viejo, que dice: Señor, Señor, tú sabes que también yo fui espinas de tu corona. Tú y yo hemos sido también causantes de la muerte de Cristo. Tal vez no cobramos ese dinero, pero por ti y por mí, Cristo fue a la cruz para salvarnos y redimirnos del pecado. ¿Cuántas veces nosotros llevamos nuevamente a la cruz al Señor con nuestros besos traicioneros, verdad? Con nuestra hipocresía y con nuestra maldad. Barrabás, en la próxima, Elvio, si me acompañás, Barrabás, un personaje enigmático, el bandido. No sabemos mucho de él, lo único que está en los evangelios es todo lo que podemos saber, pero lo que sí dicen los evangelios que era un criminal bastante popular, ¿sí? Porque la gente lo conocía. De hecho, cuando Pilato le dice, ¿a quién quieren que entreguen? Enseguida en la multitud se le vino a la mente Barrabás, la gente lo conocía. Dice la palabra de Dios que era un criminal que había provocado una rebelión y había matado a mucha gente. Y por eso estaba preso y estaba esperando ser ajusticiado y llevado al patíbulo como consecuencia de sus pecados y de sus maldades. Hoy diríamos que era un terrorista de Estado y que estaba esperando la muerte. Pilato tenía esta costumbre de liberar a un criminal. ¿Podemos imaginarnos ese momento? Le pido que deje volar un poquito su imaginación y la deje ir. Barrabás está metido en una oscura celda, allí esperando y sabiendo que sus horas están contadas. Está allí entre medio de ratas probablemente, de su propio excremento, en el hedor de su celda, y de golpe ve ver a una cuadrilla de soldados junto con el carcelero que se acerca y busca su celda y llama a Barrabás. Barrabás, sal fuera. ¿Qué habrá dicho Barrabás? Me llegó la hora. Y cuando abrió ese carcelero la celda, salió y para sorpresa suya lo que obtuvo fue su libertad. ¿Acaso Barrabás no fue redimido por Cristo Jesús? Aquel que merecía la muerte, la condena, estando muerto en sus delitos y sus pecados, estando en la más horrorosa cárcel de esta vida, entregó todo lo que tenía por una causa que al fin y al cabo lo único que hizo fue llevarlo a la cárcel y a su desgracia. Pero él vio y fue testigo de cómo alguien inocente moría por él, dándole a él la libertad. Hermanos queridos, ¿no somos acaso nosotros también Barrabases? ¿No hemos invertido muchas veces cuando hemos venido a los pies de Cristo, hemos invertido y dilapidado toda nuestra vida en una causa que no tenía ni ton ni son y nos llevó a vivir en la más densa oscuridad de este mundo, hasta que un día
la puerta de la cárcel que vivíamos en nuestra vida fue abierta y vimos la luz. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tú y yo también, querido hermano, hemos sido Barrabás, no tan solamente Judas. Hay otro personaje interesante en esta parte del Evangelio que hemos leído, Simón de Cirene. Los cuadros y las pinturas no le hacen probablemente, no son fieles a lo que realmente era Simón. Simón era un hombre común y silvestre que ocasionalmente pasaba por allí, vio la multitud que se agolpaba y se acercó, y un soldado lo agarró del hombro y lo llevó y le dijo: carga esta cruz. Y él aceptó sin más dilaciones y tomó la cruz. El Señor Jesucristo estaba cansado. Había pasado todo un día sin dormir. Toda la noche había estado yendo de juzgado en juzgado para ser sentenciado y estaba agotado. Había sido maltratado y su piel desgarrada y hasta probablemente sus músculos traumatizados por la cruel mano del soldado que levantaba contra él y descargaba con furia ese nefasto flagelo, nefasto látigo que se llamaba flagellum y que tenían las puntas huesos o metales para desgarrar la carne. Jesucristo estaba extenuado. Estaba en un cuerpo igual al tuyo y al mío, dice la palabra del Señor. Y allí el soldado, viendo que según la ley romana, todo aquel que era condenado a muerte tenía que cargar el propio peso de la cruz, probablemente el palo transversal. Mira esa cruz, a ver, la hemos dejado allí desde que estudiamos Gálatas para acordarnos que yo he muerto en la cruz con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Pero esa cruz, el hermano Kimich, cuando la hizo tratando de que fuera más o menos en tamaño natural. Y ya sea que hubiera que cargar toda esa cruz o simplemente el palo transversal, Jesucristo estaba que no daba más. Y según la tradición cristiana, cayó varias veces yendo al Monte Calvario. Y Simón, oriundo de Cirene, lo que hoy diríamos Libia, probablemente era de tez oscura. Por eso yo digo que no le hacen mucho honor estos cuadros, porque probablemente era de tez oscura, eran lo que hoy llamamos una persona de tez negra. En un pasaje de la palabra del Señor, en Hechos capítulo 13, dice que se llamaba Níger, Simón Níger, que significa negro, y era era el papá de Alejandro y de Rufo. Era conocido porque él abrazó la fe cristiana y él tomó la cruz para ayudar al Señor. Y esto es otra realidad que vivimos como cristianos, queridos hermanos. También todos somos Simones. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos dice: toma la cruz y sígueme. Y la obra del Señor es una obra que tiene sus dificultades y que cada cristiano debe también tomar la cruz. No digas, hermano, delante del Señor: ¿por qué esto me toca a mí? Porque estás olvidando un principio de Dios que dice: a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y tenemos que tomar la cruz.
Deja de echar la culpa al mundo que te rodea, hermano. No seas Eva o Adán. La mujer que me diste, la serpiente que me diste, toma la cruz, cárgala como Simón y camina en pos de Jesucristo. Seguramente el Señor Jesucristo iba adelante y Simón iba con la cruz siguiéndolo. ¿Has tomado la cruz? Dice una preciosa canción que mucho tiempo ha sido de gran bendición para mi vida. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá. El precio que tenemos que pagar, queridos hermanos, es muy pequeño, dice esta canción, comparado con el precio que tuvo que pagar nuestro Señor. Pero en este día que celebramos y que recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros, es bueno que tengamos en mente esta conclusión. Todos somos Judas. No mires con tanto desprecio a Judas. Tú también eres un Judas, yo también. Porque por mí y por ti murió el Señor. Todos somos causa de la cruz de Cristo. Hemos provocado la cruz de Cristo, como dice John Stott. Como Barrabás, también hemos escapado de una muerte segura. Tú y yo. Pero no de la muerte física, eso no es nada. De la muerte y condenación eterna de una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Tienes una actitud agradecida al Señor? De postrarte ante tus pies, de venir a la casa del Señor y decir, gracias, como cantábamos recién, gracias Señor, gracias. ¿Puedes ser agradecido al Señor? Por eso te doy gracias, decía la canción de Marcos Witt. Te doy gracias, Señor. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Por eso te doy gracias. Tú y yo éramos Barrabás, condenados a muerte eterna, pero liberados hacia una vida eterna con Cristo Jesús. Y todos nosotros estamos llamados a ser Simones. No regañes de tomar la cruz que te toca llevar. No seas mal agradecido al Señor. Es una pequeña cruz la que te toca llevar. Toma la cruz y sigue al Señor. Porque el Señor mismo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy que se habla tanto de derechos, yo tengo derechos. El Señor pagó para que tengamos derechos eternos. Niéguese a sí mismo, tome la cruz de Cristo y siga al Señor. Eso dijo el Señor. Que no pase que miremos a estos personajes sin reflexionar en que todos hemos sido y somos Judas, Barrabases y Simones. Ponte de pie, por favor. Vamos a cerrar esta meditación en el nombre del Señor. Estamos todos con los ojos cerrados. Yo no quiero que nadie se sienta incómodo, pero sí quiero dar oportunidad para aquel que siente de todos estos personajes, se siente más identificado con Barrabás. Porque probablemente invertiste tu vida haciendo lo que creías que te iba a dar felicidad, invertiste tu vida
en una causa que a lo largo del camino te has dado cuenta que era una causa perdida. Y al igual que Barrabás, estás sumergido en la más densa oscuridad de tu vida y sientes que estás cercado como si estuvieras en la misma celda que estuvo Barrabás. Yo te quiero invitar, mi querido amigo, mi querida amiga, y si nos estás viendo por internet, que hoy Cristo Jesús quiere abrir la celda de tu vida y quiere que veas la luz, que participes de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tal vez estás en la celda de la angustia, de la desesperación, oprimido por drogas, por pornografía, por maldiciones que han caído sobre tu vida. Yo te animo a que hoy clames a aquel que tiene poder para romper las cadenas y libertarnos del pecado y de la oscuridad. No quiero que hagas ninguna manifestación pública. Tú y el Señor solamente lo sabe, lo conoces. Yo te animo que hoy, en esta mañana, hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, te pido en esta hora que a través de tu Hijo Jesucristo me des luz y libertad, porque ya no doy más. Estoy cansado de transitar mis propios caminos. Y te pido en esta mañana, Señor Jesús, que de la misma manera que sacaste de la cárcel a Barrabás, me saques a mí de esta cárcel en la que estoy. Libérame, Señor, y prometo seguirte como Simón hasta el día en que me llames a tu presencia. Te lo pido, Padre Celestial, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te quiero pedir que me saludes al finalizar y me digas que has hecho esta oración. Dios tiene grandes promesas para ti. La vida cristiana no es sencilla, pero con Cristo todo se puede, todo se puede. Vamos a cantar para despedirnos. Perdón, antes de cantar hay anuncios que nuestro hermano Ricardo Martínez tiene para darnos. Tome asiento.